Buenas tardes. Alma Delfina. Dime, por favor, ¿qué recuerdas de la estimulación antigénica para esto de la respuesta inmunológica a través de los linfocitos? Lo que leímos. Sí. Pero te dije que recuerdas, no que lo busques y ahorita me digas qué recuerdas. Perdón, es que se me traba. ¿Me lo puede repetir? ¿Alguien que sí se haya enterado que pregunte? Dile que la presentación de los antígenos te dijo sobre la estimulación antigénica. Bueno. Dile que inicia con los linfocitos. Entonces, cuando hablamos de linfopoiesis, hablamos de cómo es que ocurre la formación de estas células de los linfocitos. Entonces, ayer comentaba que pues todos los linfocitos, desde luego que tienen su origen en médula ósea, pero no todos terminan su proceso de maduración ahí. Pero decía que las células natural killer se dice que pertenecen a la inmunidad innata porque cuando se presenta un antígeno dan respuesta inmediata. Y esa respuesta inmediata, pues desde luego depende del agente patógeno. Sabemos que los linfocitos lo que atacan en primera instancia, pues son agentes patógenos intracelulares, virus, algunas bacterias, y entonces pues eso es lo que hace. Entonces esa estimulación antigénica es lo que hace que la médula ósea pues desde luego tenga que acelerar también la formación, el proceso de maduración de las células precursoras de los linfocitos. Desde luego que cada persona cuando nace ya trae en sangre linfocitos B, T, ya hay linfocitos natural killer, pero la estimulación antigénica pues es la que hace que se puedan producir más. Desde el punto de vista de lo que es la linfopoiesis, les decía ayer que antes se sabía muy poco, y por eso se hablaba de una linfopoiesis muy sencilla. Esa célula tronco hematopoyética avanzaba y se convertía en una célula formadora de colonias linfoides. Esa unidad formadora de colonias linfoides se convertía en un linfoblasto, después prolinfocito y ya maduraba al linfocito. Hoy se sabe que no. Ese proceso, pues para empezar, tiene que ser principalmente de dos tipos, dependiendo qué es lo que va a tener como resultado ese proceso de maduración, linfocitos B o linfocitos T. Entonces, para eso, después de la unidad formadora de colonias linfoides, pues lo que va a haber son células que se les llama precursores. Y que son precursores B, precursores T y desde luego natural killer, pero ahorita nos vamos a enfocar en los B y en los T. Esos precursores B, esos precursores T, también tienen que ser tipo 1, B1, B2, y los T, pues depende también qué tipo de linfocito va a terminar siendo cuando termine su esquema de maduración. Linfocito TCD4, ya sea cooperador inflamatorio, linfocito TCD8. Entonces, los precursores tienen que ser precursores B1, precursores B2, precursores TCD4, precursores TCD4, dos tipos, precursores TCD8. Estos precursores, ahorita no veamos antígeno, estos precursores siguen su proceso de maduración
Y ese mismo precursor B puede llamarse también inmunoblasto. Inmunoblasto B1, inmunoblasto B2, inmunoblasto TSD4, etcétera, etcétera. Ese inmunoblasto, dentro de lo que es el esquema de linfopoiesis, va a convertirse en prolinfocito. Y también tiene que ser prolinfocito B1, prolinfocito B2, prolinfocito TSD4, etcétera, etcétera. Ese prolinfocito finalmente, hablando de linfopoiesis, se convierte en linfocito. Igual linfocito B1, linfocito B2, linfocito TSD4, linfocito ta. Como proceso de linfopoiesis es lo que está ocurriendo. El proceso de maduración del linfocito B termina en médula ósea. El proceso de maduración del linfocito T, de los precursores T, no termina en médula ósea, sino que sale y por eso se llaman T, porque termina en timo. Ahora, estos linfocitos B, pues sabemos que son los encargados también de la síntesis de anticuerpos, pero propiamente el linfocito no lo hace, sino que sigue otra etapa de maduración ese linfocito para que pueda realizar esta función y se convierte en una célula plasmática. Esa célula plasmática sí es la encargada de la síntesis de anticuerpos. Y ya los linfocitos T de los diferentes tipos, pues lógicamente cuando ocurre un proceso infeccioso se deben de activar para responder a la agresión, pero los linfocitos necesitan de células presentadoras de antígeno. Los linfocitos solitos no inician tanto el proceso de maduración como la síntesis de anticuerpos, sino necesita que les presenten al antígeno y por eso es que hay células presentadoras de antígeno. Y pues obviamente los procesos infecciosos, pues depende de qué agente patógeno se trate, pues puede ingresar por piel, puede ingresar por mucosas, puede, una vez que ya ingresó, estar en líquidos intersticiales y entonces en todos esos lugares también es necesario que haya células presentadoras de antígenos si es que en alguna de estos es donde inicia el proceso infeccioso. Estos son los precursores de los linfocitos que hoy todavía conocemos como linfoblastos, aunque pues cada día suele utilizarse menos ese término, pero pues todavía se habla de leucemias linfoblásticas y entonces por eso todavía se habla de linfoblastos a este precursor. Estos linfoblastos son muy fáciles de identificar, incluso en sangre periférica, así se ven. Son grandes, recuerden que todos los blastos son células grandes y tienen un citoplasma muy pequeñito, basófilo evidentemente. Y si ustedes ven, esto parece un racimo de uvas, se ven casi del mismo tamaño y por eso se habla que es una población homogénea. Estos linfoblastos que casi tienen el mismo tamaño se les llama linfoblastos tipo 1. Son los que más frecuentemente se encuentran en las leucemias incluso, y pues es cuando la leucemia es con estos precursores, es la de mejor pronóstico. Pues algo así como hasta por estética, ¿no? Se ven bonitos hasta, entre comillas. Cuando la población ya es heterogénea, porque hay unos más grandes y lógica, ambas, permítanme, ya se apagó esto, un minutito.
Ajá, entonces les decía cuando la población se considera heterogénea porque tienen diferente tamaño, porque incluso les decía hace un momento, pues morfológicamente ya no se ven como estos. Estos son lo más parecido a un precursor normal. Y estos pues ya se ven displásicos, ya no se ven tan normales y estos se llaman linfoblastos tipo 2 porque la población es heterogénea, hay unos más chicos, unos más grandes, aquí como ustedes ven se logra apreciar dos núcleos, entonces esto es lo que se llaman linfoblastos tipo 2. Y por último estos pues ya están todavía como no se puede medir que diga yo más heterogénea la imagen, ¿verdad? Pero sí, o sea, los precursores, hay unos más pequeños, unos mucho más grandes, unos medianamente grandes, y estos son los linfoblastos tipo 3. Como les decía hace un momento, afortunadamente los linfoblastos tipo 1, que son los más parecidos, los más normales, por decirlo así, son los que más frecuentemente se presentan en las leucemias linfoblásticas y eso hace que el pronóstico en un niño de una leucemia linfoblástica pues sea bueno, aunque no tanto porque la mortalidad todavía puede ser hasta del 40% y eso pues sigue siendo una tasa muy alta. Sin embargo, si lo relacionamos con alguna otra neoplasia, pues es muy bueno el pronóstico. Entonces, en los niños, cuando la leucemia es linfoblástica, la mayoría de las veces los linfoblastos que se encuentran son de este tipo. Una población homogénea, prácticamente del mismo tamaño, sin gran cambio morfológico, y entonces, pues afortunadamente son los de mejor respuesta. Hay algo también importante dentro de la hematopoiesis, que es, antes de eso, no, ya les dije la de las plaquetas, pues ya. Hay algo importante. Cuando la vida media del eritrocito habíamos dicho que es de 120 días, pero hay padecimientos hematológicos donde esa vida se puede reducir hasta 20, incluso 6 días. O sea, el eritrocito vive muy poco tiempo. Eso hace que la médula ósea se vea obligada a producir más células para reponer las que se están destruyendo. La médula ósea tiene una gran capacidad de aumentar la producción celular hasta 7 veces más de lo que habitualmente realiza. Y eso es muy favorable porque, pues, lógicamente se van a poder reponer células que se están destruyendo. Sin embargo, puede existir un problema. ¿Qué problema? Que se vea rebasada esa capacidad de producir más células de la médula ósea y empiece a lanzar eritrocitos o algunas otras células con características de inmadurez, y una de ellas es lo que está aquí con la letra A, punteado basófilo. Esas células con punteado basófilo siempre el médico tiene que relacionar clínicamente cómo está su paciente. ¿Tiene datos de alguna patología hematológica que ustedes estén viendo? Bueno, el resultado de la VH, de la mal llamada VH, pero así le llaman, de la VH, pues lo relaciona. Ahora, su paciente está sano, aparentemente, y la VH les da una información así como que está muy enfermo, pues habría que ver, en verdad está así su resultado y están descubriendo una patología que aún no es evidente clínicamente, o también de repente el laboratorio en todos lados pueden surgir discrepancias técnicas porque pues al inicio ustedes cuando se vayan a hacer el internado pues van a cometer errores porque están todavía aprendiendo. La persona que está en laboratorio no hace internado, pero cuando llega también puede cometer errores porque sigue aprendiendo. Entonces, este punteado basófilo
puede indicarnos a nosotros que hay aceleración en la eritropoiesis, que hay una eritropoiesis acelerada y que el eritroblasto basófilo, antes de ser ortocromático, el eritroblasto basófilo en ese momento expulsó el núcleo y por eso los eritrocitos se están observando con este punteado basófilo. Pero también puede ser un error en la técnica para realizar el barrido, para realizar el frote y no ser nada. Entonces, por eso es que pues todos los que estamos en el ámbito de la salud debemos de tener la certeza de lo, o nosotros, laboratorio, de lo que estamos reportando. Nosotros los médicos también, del resultado que me está emitiendo el laboratorio, que sea coherente con lo que yo espero. Y si no es coherente con lo que yo espero, antes de pensar que es un error de laboratorio, hay que investigar más en la clínica de mi paciente porque tal vez tenga un padecimiento que yo no me había percatado y que con el hallazgo del laboratorio en este momento lo detecto. Entonces siempre hay que ver las dos partes, porque esto que vemos entonces, punteado basófilo, pues es un dato de eritropoiesis acelerada. Esto que vemos con la letra B es un eritrocito que es un poiquilocito. ¿Cuándo decimos que es un poiquilocito? Cuando tiene forma diferente al eritrocito normal. Ese poiquilocito hoy se llama, anteriormente le llamaban tiro al blanco y pues se entiende por qué. Le llamaban también diana. Hoy se llama codocito. Ese es el nombre actual de este poiquilocito, codocito. ¿Y qué representa cuando el laboratorio me dice codocitos por cruces, 3 cruces, o sea, muchos codocitos? ¿Qué representa? Un problema de contenido. ¿Qué contiene el eritrocito mayormente, Carla? Hemoglobina. Hemoglobina. Entonces hay un problema con la hemoglobina. ¿De qué tipo? Pues es lo que vamos a averiguar. Entonces, cuando nosotros nos reporten demasiados codocitos, lo que nosotros debemos interpretar es que esos codocitos son poiquilocitos y un poiquilocito es un eritrocito anormal morfológicamente y el codocito lo que me informa a mí es que ese eritrocito tiene problema de contenido. ¿Cuál es su contenido mayormente? La hemoglobina. ¿Qué le está pasando a la hemoglobina? Pues es lo que hay que investigar. Aquí está otro eritrocito con punteado basófilo. Luego tenemos aquí la letra C, pues totalmente diferente la forma de esa célula a la de un eritrocito normal. Entonces, pues es un poiquilocito. Hay poiquilocitos que tienen un nombre exacto y hay poiquilocitos que pues no se le puede dar el nombre. Entonces, por eso el laboratorio nos dice codocitos, esferocitos, dermasitos, etcétera, etcétera. Y de repente nos dice poiquilocitos, porque observan al microscopio células que no se parecen a nada. Entonces, pues ya nada más nos dicen poiquilocitos. Aquí está otro poiquilocito. Este es un eritrocito que se le llama, ay, se me acaba de ir el nombre. Pinzado, perdón, eritrocito pinzado, como si les vean pellizcando aquí, ¿no? Así se llama. Luego también hay algo que hoy día todavía, a pesar de ser ya también un término ya no tan actual, de repente nos dicen granulación tóxica. Pues no están intoxicadas las células. A lo que se refiere la granulación tóxica es que en los segmentados, en el neutrófilo segmentado, se aprecian gránulos azurófilos. Si ustedes ven, son como de un lila, pero ya no propiamente, sino como un lila muy intenso, como un lila combinado con rojo. Eso es lo que nosotros en laboratorio decimos azurófilo. Entonces, el nombre correcto de esta anormalidad es granulaciones azurófilas. Pero los médicos de la vieja guardia, si le dicen granulación azurófila, ni le hace caso.
En el mejor de los casos, le puede ir a preguntar al laboratorio qué significa. En el peor panorama para el paciente, lo ignora, porque no tiene idea que es una granulación azurófila. Esto son granulaciones azurófilas, lo que antes se reportaba como granulaciones tóxicas. Entonces, pues, confío en ustedes, el laboratorio del Hospital de la Mujer donde yo trabajo, reportamos granulaciones azurófilas. Jamás van a ver ustedes que diga granulaciones tóxicas. Pero si a ustedes les dan el resultado de otro laboratorio, les van a decir granulaciones tóxicas. El nombre correcto, porque eso es lo que tiene la célula, granulaciones azurófilas, que representa un segmentado con datos de inmadurez. ¿Por qué? Pues porque también la médula ósea, por algún problema que tenga el paciente, más adelante veremos como qué problema, pues tiene la necesidad de producir más y más y más células, pero ya no logran salir con las características morfológicas normales de una célula madura. Y entonces aquí tenemos más. Y luego aquí hay una ligera manchita basófila. Esto se llama cuerpos de Doll. Doll se escribe D-H-O-L-E con diéresis en la O. Espero que sepan que es una diéresis. Entonces, cuerpos de Doll. Cuerpos de Doll. No es obligatorio que sepan cómo se ve. Si no eres hematólogo, no tienes la obligación. Lo que sí tienes la obligación es de saber qué representa. Ahorita vemos. Pero estos son cuerpos de Doll. Y entonces ahora, pues vamos a empezar a hablar de la citometría hemática, para que entonces vayamos recordando esto que les acabo de decir e irlo interpretando. Permítame un minutito. La próxima tarea que también la voy a publicar es, y eso sí me urge para el lunes, que se busquen valores de referencia, de donde quiera, de internet, de un resultado del VH de algún familiar, del resultado de un laboratorio que ustedes conocen y les prestan, de donde ustedes quieran, pero necesito que investiguen y es una tarea que van a realizar. Valores de referencia en las diferentes edades, en el recién nacido, en la edad pediátrica, en adultos, hombre, mujer, y de eso que ustedes investiguen me lo van a hacer a mano. ¿Por qué quiero que lo hagan a mano? Porque si ustedes los escriben, más o menos van a tener idea de qué estamos hablando. Si ustedes nada más lo copian y lo pegan, pues no. Por eso es que los van a investigar y los van a hacer en una tabla a mano y esa es la tarea. Entonces vamos a empezar a hablar de la VH para que vayamos integrando lo que hemos estado hablando y lo vayamos aterrizando para ir iniciando la interpretación de una VH. Entonces, en la VH que les digo que pues no es un nombre correcto, pero pues así todavía le dice todo el mundo, el nombre correcto es una citometría hemática. Esa citometría hemática está conformada por la serie roja, que lógicamente son los eritrocitos y las características de ellos, los leucocitos, que ya quedamos. Ya ni les pregunto, porque como no me contestan, pues cuando no me contestan ya no pregunto. Entonces, los leucocitos, que son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y los linfocitos, para fines del reporte de una VH y las plaquetas. Eso es lo que comprende una VH. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de la serie roja, entonces tenemos que hablar desde luego de los eritrocitos y de su contenido principalmente, que ya nos decía perdón, se me olvidó el nombre, pero nos decía Carla, creo, de la hemoglobina, que es la proteína que 95% forma parte del eritrocito,
Y entonces vamos a ver de la cantidad de hemoglobina que nosotros encontremos en los valores de referencia de una citometría hemática, pues va a depender qué edad tiene, el sexo y la altura sobre el nivel del mar. Desde luego que sabemos que a mayor altura, pues hay como una disminución en el aporte de oxígeno, y también ante la hipoxia, la médula ósea responde sintetizando más eritrocitos. Entonces, si hay más eritrocitos, lógicamente que la cantidad de hemoglobina aumenta. Entonces, por eso, si una persona viene de la sierra a consulta y le enviamos una citometría hemática, tenemos que considerar eso, que viene de la sierra. Diferente si la persona vive a nivel del mar. Entonces, por eso, hoy día, pues sabemos que las computadoras pues tienen software que hacen cálculos. Por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, de repente nos acusan de ser muy... ¿para qué queremos la fecha de nacimiento? O sea, pues eso no tiene nada que ver. Pues sí, sí tiene que ver porque se le programó a la computadora para que calcule la cantidad de hemoglobina de acuerdo a la edad del paciente. Por eso les pedimos, cuando ustedes vayan, si es que pueden ir a PC2 o si no, cuando lleguen al internado, pues nosotros les vamos a pedir la fecha de nacimiento, pero es por eso, porque ya está el algoritmo para que calcule el valor de hemoglobina de acuerdo a la edad de su paciente. Yo tengo aquí unos valores que no son los únicos. Cada laboratorio les da sus valores de referencia porque cada laboratorio, depende el equipo que utiliza, tiene sus valores de referencia. Desde luego que muy parecidos, no son tan diferentes entre todos los laboratorios. Por ejemplo, aquí en Tehuacán, pues sí, habrá algunas diferencias, pero no así tan importantes. Entonces, por eso yo tengo aquí un ejemplo que promedio en la mujer 12.5 y en el hombre 15.5, pero todos los valores de referencia de cualquier laboratorio te da un mínimo y un máximo para que tú puedas ahí ir interpretando qué tan baja o qué tan alta puede estar la cantidad de hemoglobina. Entonces, eso es lo que forma parte del reporte de la serie roja. La hemoglobina, pues la estructura bioquímica. Ahora no se ve su pantalla. Ay, es que ay, sí, ya me di cuenta que no se ve la pantalla. Y es que como tengo el audífono en la oreja, mira que aventé porque me sonó el grito, pero a todo lo... Bueno, entonces la estructura de la hemoglobina, que normalmente conocemos, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, los grupos SEM. Entonces, el siguiente tema vamos a iniciar con el estudio de las anemias, y es cuando vamos a ver, dependiendo en qué parte de la molécula de la hemoglobina está el error para que ocurra esa anemia. Esta es una tabla que ustedes pueden encontrar en internet y que solamente es un ejemplo de valores de referencia, y como ustedes pueden ver, pues son diferentes, evidentemente, en el recién nacido y si es hombre o mujer. Entonces, este es solo un ejemplo. Esta es la forma de disco bicóncavo del eritrocito, y por eso cuando nosotros lo vemos al microscopio, en la parte central se ve una palidez por la cavidad que tiene el eritrocito, y que lógicamente cuando vemos al microscopio lo vemos de arriba hacia abajo, y es la, ¿cómo decirle? Ay, se me fue la palabra. Como la... Ahora sí, salteada.
como la dimensión en la que estamos viendo al eritrocito. El eritrocito como tal, pues lógicamente su valor va en millones por microlitro, y también depende de la edad. Igual que la hemoglobina, los eritrocitos, propiamente la serie roja, sus valores van a depender de la edad, el sexo y la altura sobre el nivel del mar. Para la fórmula roja, estas variedades son las que siempre van a impactar en el valor de referencia. Entonces yo tengo aquí un ejemplo de valor de referencia en el hombre de 5 a 6.3 millones por microlitro, adulto desde luego, y en la mujer de 4.1 a 5.7 millones por microlitro. Tal vez podríamos tener como promedio entre 4 a 6 millones de eritrocitos en el adulto, independientemente si es hombre o mujer. Desde luego que pues ya cuando nosotros vamos a interpretar la VH, pues tenemos que relacionar el resultado con la edad, el sexo, donde vive mi paciente. El hematocrito es un valor que yo no le tomo importancia porque no tiene importancia clínica, y yo veo muchos médicos que lo primero que preguntan es cuánto tiene de hematocrito, y les voy a explicar por qué para mí no tiene valor clínico. El hematocrito lo que representa es el porcentaje del volumen total que ocupan los eritrocitos. Para empezar, es un valor que el equipo calcula, que depende de otros valores y que por eso no es exacto. Pero en promedio, aquí también tengo un ejemplo para el hombre de 46 a 56% y para la mujer de 39 a 50%. ¿Por qué a mí no me sirve para nada? Porque esto, hagan de cuenta que es el tubo de la muestra, y cuando sedimenta, aquí quedan los eritrocitos, el sobrenadante es el plasma y aquí en medio quedan los leucocitos. Entonces, esto es el hematocrito, es el porcentaje que ocupan los eritrocitos del volumen total. Este es el hematocrito. ¿Por qué a mí no me sirve para nada? Porque todos estos eritrocitos que están aquí, yo no sé si son eritrocitos con tamaño normal, si son muchos eritrocitos con tamaño normal, otros chiquitos, otros grandotes. Yo no sé en promedio qué cantidad de hemoglobina tienen esos eritrocitos. Por eso a mí no me sirve para nada conocer el valor del hematocrito desde el punto de vista clínico. De hecho, hace muchos años yo hago trabajo de hematología desde el año 2000, 22 años, y entonces ya ni siquiera fabrican los equipos donde se leía el hematocrito, porque este hematocrito se podía leer de manera manual. Se ponía una muestra en un capilar, que es un tubitito de un diámetro, vaya, ni siquiera me sé la medida de tan pequeño. Se centrifugaba y se tenían unas escalas, más o menos había unas parecidas a las que ocupan para calcular la fecha probable de parto, las que te regalan los laboratorios, y había otras como esta, que era como si fuera una regla más o menos. Y entonces así estaba del 0 al 10, y entonces aquí yo no veo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nada más veo de 0 a 10, 10 a 20. Yo ponía aquí mi tubo capilar, este es el tubo capilar, y como se centrifugaba, sedimentaban, entonces aquí están los eritrocitos. Y entonces si yo lo veía, y aquí, pues decía yo como que chance y sea 49, ¿no? Porque ya está muy cerca al 50. Si yo lo veía, así lo medía. Y si veía yo pues decía yo, pues a lo mejor como 43 chance. Pues para empezar aquí, yo, si ocupaba esta regla, que es una escala para el hematocrito, pues desde ahí lo estoy viendo casi a ojo de buen cubero. Y luego, pues, como les decía, yo no sé estos eritrocitos, sus características, por eso
A mí no me sirve para nada el hematocrito. Cuando empecemos a interpretar biometrías, no me mencionen el hematocrito. Ay, cuando ustedes se titulen, si lo quieren utilizar, háganlo. A mí no me sirve para nada. Luego está el volumen globular medio, o también se puede encontrar como VCM, volumen corpuscular medio, y lo que representa es el volumen, o sea, el tamaño promedio que tienen los eritrocitos. Su unidad de medida es el femtolitro, y en promedio, acá tengo también unos valores, unos ejemplos de valores de referencia, de 83 a 98 en el hombre, de 78 a 103 en la mujer. A lo mejor yo podría decir pues de 80 a 100 en promedio. Y entonces me sirve para saber, de acuerdo al reporte que me dé el laboratorio, si los eritrocitos tienen menos de esa medida, son microcíticos, son chiquitos. Si el tamaño es el normal, de 80 a 100, pues son eritrocitos normocíticos. Y si mide más de 100 femtolitros, los eritrocitos son macrocíticos. Para eso me sirve. Y entonces hay algo que antes se imprimía. Todos los equipos leen esto. Todos los equipos nos dan esta campana de Gauss para que nosotros en estas campanas, el equipo que está analizando la muestra, nos dice que en este ejemplo, el volumen globular medio es de 91.4, porque aquí tiene su media y nos dice que eso mide en promedio, en este ejemplo, los eritrocitos. Y entonces son eritrocitos normocíticos. En este ejemplo, si fuera un hombre adulto, pues tiene una cantidad de glóbulos rojos normal, tiene una cantidad de hemoglobina normal, y tiene un tamaño promedio de eritrocitos normal, es lo que yo podría interpretar. Luego tenemos este otro ejemplo. Lo amarillo sigue siendo el promedio normal, pero ahora nosotros vemos que el equipo nos dice que el volumen globular medio es de 64.4, o sea, la mayoría de los eritrocitos son más chicos de lo normal. Es cuando también aparece un concepto que también ya no se usa y que a veces lo oigo y digo, pues bueno, es que estudió hace un chorro de años y no se ha actualizado, cuando dicen con desviación a la izquierda. Pues sí, claramente se ve con desviación a la izquierda, pero es un concepto que ya no se usa, que si lo escuchan, pues está bien, pero pues ya no está vigente. Entonces, esta campana también aquí es la de la muestra, y por eso en este ejemplo tiene una cantidad inferior de eritrocitos. Eso se llama eritrocitopenia, eritrocitemia. Tiene pocos eritrocitos. Estos pocos eritrocitos son microcíticos, son pequeños. La cantidad de hemoglobina es baja, tiene anemia. La cantidad de hemoglobina es la única, desde el punto de vista del laboratorio, que te dice si un paciente tiene anemia o no. La hemoglobina. Lo demás es para que morfológicamente clasifiques esa anemia. Entonces, si son en promedio, la mayoría de los eritrocitos son pequeños, es una anemia microcítica. Si tenemos que aquí están los eritrocitos en promedio más grandes, 128.5 femtolitros, el paciente, la eritrocitopenia, la eritrocitemia está todavía más grave, 1,5 millones de eritrocitos. La anemia, pues desde luego que es importante, y esa anemia es macrocítica. Entonces ya estamos aplicando lo que nosotros vemos en una citometría hemática. Por último, el día de hoy,
podemos encontrar una doble población. Hay eritrocitos macrocíticos, hay eritrocitos microcíticos, pero la mayoría son normocíticos. Después vamos a ver qué significa. En este caso, pues tiene una cantidad de eritrocitos normal, aunque ya muy hacia la baja, pero si es hombre, si es mujer, tiene anemia, y la anemia es normocítica. Y si a nosotros nos dan esta impresión, pues nos damos cuenta que hay una doble población y después la interpretaremos. Entonces, esta es a donde nos quedamos el día de hoy. El día lunes la clase es a las 7 de la noche. Y pues nada más. Gracias. Doctora, una pregunta. Oigo. De la tarea es por equipos, entonces solo una persona lo va a entregar, ¿verdad? Ah, ahí va. Qué bueno que me preguntas. Es por equipo. Una persona sube la tarea. Los demás me van a subir la portada, pero quien suba la tarea me anota ahí. Esta es la tarea, porque si no voy a abrir cualquiera y capaz que de mala suerte abro 5 que son los integrantes y hasta el último voy a abrir quien sí subió la tarea. Entonces, por favor, quien la va a subir completa me pone esta es la tarea, por ejemplo, ¿no? Yo creo que así, más o menos. Y los demás me suben la portada, porque debe constar en la plataforma que subieron la tarea. Entonces, si no, es como si no la hubieran hecho. Entonces, una persona sube la tarea y los demás suben la portada. Quien suba la tarea me anota. Esta es la tarea, por favor. Sí, doctora. Gracias, doctora.